Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Una alegría que nos podamos reunir este día del Señor para poder alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Quiero que abran sus Biblias, mis hermanos, en Filipenses. Vamos a ir al capítulo número 3, versículo 7, donde estaremos en esta tarde, en este culto unido, donde nos hemos reunido para poder alabar, para poder meditar juntos en la palabra de nuestro Dios. Filipenses capítulo 3, versículos 7, vamos a partir ahí del verso 7 hasta el verso número 11. Leo entonces en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 7, Nueva Biblia de las Américas. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Que el Señor bendiga su palabra. Durante las últimas semanas, quizás un mes, ha habido una noticia que ha impactado mucho, que fue el caso de una joven de 25 años llamada Noelia Castillo, la cual tomó la decisión de optar por la eutanasia en el país de España, y que fue una noticia muy comentada, muy debatida por el caso y por el impacto que causaba de la decisión que ella tomaba. Su vida transcurre en una vida muy difícil, es en verdad una situación muy difícil la que ella vivió junto a sus padres, que sus padres, cierto, se separaron y al separarse eso impactó mucho en su vida, de tal manera, cierto, que después empezó a vivir en una vida más desordenada. Debido a eso, el impacto, cierto, en su vida psicológica fue algo que le afectó mucho y luego de eso hubo otras experiencias más difíciles aún, como abusos sexuales que ella tuvo que enfrentar de forma lamentable. Y debido a eso ella decidió en algún momento de su vida quitarse la vida, ¿cierto? Y se lanza de un quinto piso, pero no muere, sino que queda parapléjica. Eso fue una noticia muy terrible. Yo creo que todos, ¿cierto?, podemos sentir y lamentar lo terrible que es este mundo a veces, lo cruel, lo fuerte y cómo es el dolor, ¿cierto?, impactante de una vida así. Pero ella no encontró otra salida, no encontró otra respuesta más que preferir, ¿cierto?, y elegir por la eutanasia y terminar con su vida. Ciertamente sus padres se opusieron también a abogados cristianos que también salieron harto en las noticias, pero no se pudo cambiar porque la ley en España permite hacer eso. Creo que en Chile no estamos muy lejos, lamentablemente, de llegar para esos pasos, pero fue algo que realmente causó impacto por la decisión que se tomó. Y una de sus últimas palabras, una de sus últimas entrevistas o declaraciones, ella dijo, yo termino con mi vida porque quiero acabar con el dolor, quiero acabar con el sufrimiento que yo estoy viviendo. Ciertamente entiendo a los que desean que yo me quede aquí, pero el dolor para mí es demasiado, no tengo ningún propósito en la vida, no tengo ningún sentido por el cual vivir y simplemente esa es mi mejor opción que tengo y tomo ahora. Y aquí, mi hermano, es cuando a la vez que lamentamos esta situación y vemos con tristeza esa decisión que por el mundo es aplaudida ciertamente, el cristianismo responde de una forma diferente ante el sufrimiento. El sufrimiento es una realidad que todos vamos a enfrentar en algún momento, todos nos vamos a encarar con ello y vamos a vernos enfrentados a nuestras propias decisiones como también a las decisiones de otras personas que van a ser cercanos a nosotros. Pero el cristianismo responde de una forma diferente. Y el apóstol Pablo aquí en estos versículos que acabamos de leer responde también de una forma diferente, mostrándonos que para él encontrar a Cristo tiene que perder todo, tiene que dejar todo, abandonar todo, para encontrar en Cristo el sentido y el propósito. El sufrimiento humano a veces, ¿cierto?, pareciera que no tiene ningún sentido para nosotros como cristianos, pero sabemos que lo que nos dice la palabra del Señor es que el sufrimiento sí tiene propósitos.
y que ese sufrimiento, cualquiera sea que experimentemos, tiene un propósito del Señor. Y Pablo está escribiendo, si ustedes recordarán, esta carta desde la cárcel. Él no está en un lugar cómodo, él no está tranquilo, él no está en un sofá, él no está en su escritorio, él no está de forma cómoda escribiendo esta carta, y sin embargo sabemos que la carta de Filipenses es la carta del gozo, la carta del regocijo. Él se regocija en medio del sufrimiento, y eso es impresionante verlo en el apóstol Pablo, que tiene su mirada fija en Cristo Jesús. Tiene su mirada fija en el Evangelio, tiene su mirada fija en Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo perderlo todo lleva a ganar a Cristo. A ganar no en el sentido que ciertamente lo ganemos nosotros por nuestros méritos, sino a obtenerlo, a hallarlo, a identificarnos con Él, a tenerlo, a poseerlo, a disfrutarlo en medio de cualquiera sea la circunstancia. Pablo entonces va a comenzar en el versículo 7 que acabamos de leer diciendo, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Como dijimos ya, Pablo escribe esta carta desde la cárcel, está en un momento de dificultad y había argumentado ya en los capítulos anteriores, en el capítulo 1, versículo 12, por ejemplo, había dicho que su sufrimiento en la cárcel ayudaba a bien. Esto dice, ha redundado para bien. O sea, mi sufrimiento ha servido para que el Evangelio se extienda, para que el Evangelio siga avanzando. Y por eso dice en el capítulo 1, versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el capítulo 2, ¿cierto? Pone a Cristo como el modelo de sufrimiento. Dice, así como Cristo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, y después ascendió y fue exaltado, dice que nosotros tenemos que imitarlo en eso mismo. Participar de la humillación para luego ir a la exaltación. Dice, imitemos a Cristo. Y vemos entonces que Pablo nos ha estado hablando de eso, y en el capítulo 3 simplemente lo que va a hacer es aplicar esas verdades que él ha estado diciendo, va a aplicarla a su propia vida. Por eso nos va a decir, ¿cierto?, que para él lo que era ganancia antes, ahora es pérdida cuando lo compara con el incomparable amor de Cristo. Entonces en este versículo 7 podemos ver, mis hermanos, dos cosas. Primero, ¿qué cosas eran ganancias para Pablo? ¿Qué cosas para él eran tan preciosas, tan valoradas, que al final él los va a mostrar como algo que no es algo valorado? Pablo se refiere a todo aquello que constituía para él seguridad e identidad espiritual. En el contexto del capítulo 3 que acabamos de leer, él tiene razones, dice, legítimas para confiar en la carne. Él tiene razones legítimas. ¿Cuáles son esas razones? Veamos el versículo 4, capítulo 3, versículo 4. Dice, aunque yo mismo podría confiar en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. O sea, si me comparan a mí y tratan de buscar que alguien se pueda jactar en la carne, ese soy yo, porque tengo todo mi origen, mi formación religiosa, mi celo y mi conducta de forma intachable. Nadie se puede comparar con el gran apóstol Pablo. Y vemos que, cierto, Pablo dice, estas son las cosas en las cuales yo podía jactarme en la carne, mi desempeño espiritual, mi vida espiritual, mi ejemplo, mi celo al vivir mi fe como fariseo, como judío. Él tenía esos logros personales y podía jactarse. Pero ¿qué quedaba después de eso? ¿Qué quedaba después de esa jactancia en la carne para él? No quedaba absolutamente nada. Y es como esas personas que se jactan de sus logros personales, que se jactan de las cosas que han obtenido, pero ¿qué queda al final después de eso sin Cristo? No queda absolutamente nada. Hay muchos deportistas, famosos, intelectuales, que son personas que se les entrevista, se les pregunta, se les dice, ¿qué hay después de todo esto, de todo lo que has logrado, de todo lo que has obtenido? ¿Qué hay después al final de eso? No hay nada. Si no está Cristo, no hay nada, hermanos. Está absolutamente vacío. Y eso es lo que el apóstol Pablo decía. Yo, con todos mis logros, con todas las cosas que he logrado en la carne, no tengo nada. En verdad, esas cosas para mí eran ganancias, pero después se da cuenta que no servían para nada. Es como, ¿cierto? Esas personas que han logrado también o han tenido quizá algún título o han estudiado algo
y se jactan, ¿cierto?, de eso, de lo que han estudiado, y se reconocen y creen que eso es su identidad, eso es lo que ellos pueden, en lo cual ellos pueden basarse en la vida. Esto es lo que soy yo, esto es lo que yo he obtenido, yo fui a la universidad, o yo obtuve esto, o yo tuve este trabajo, o yo tengo este título, o yo tengo este trabajo que me va muy bien, y encuentran identidad y descanso solamente en eso. Y eso, mis hermanos, es confiar en la carne. ¿Son cosas buenas y cosas legítimas que podemos obtener? Sí, pero aún así esas cosas buenas y legítimas se pueden volver confianza en la carne y no confianza en Cristo. Y también pasa en la iglesia, ¿no? Yo cuando empecé como cristiano, en las primeras iglesias que estuve, había gente de mucha edad que había estado muchos años en el Evangelio, y cuando yo les preguntaba, ¿cierto?, a ellos sobre su vida cristiana, lo que ellos ponían por delante era, oye, yo llevo 50 años en el Evangelio, yo llevo 40 años en el Evangelio, yo he hecho todo esto por la obra de Dios, y encontraban en eso su identidad y su descanso, pero no en Cristo. Entonces tenían en el fondo una identidad no en el Evangelio, sino una identidad en lo que ellos habían logrado. Era una confianza en la carne. Y eso es lo que Pablo nos muestra aquí y que podemos ver. ¿Cuáles son realmente las cosas valiosas? ¿Cuáles son realmente las cosas importantes y esenciales en nuestra vida? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿Qué es lo que te hace sentir aceptado o amado por Dios? ¿Las cosas de la carne o las cosas del Señor? Entonces Pablo simplemente hace un contraste. Eso es lo que para mí era ganancia. Pero dice, ahora me doy cuenta que al compararlo con Cristo no es nada, ¿cierto? Describe que esas cosas que eran valiosas, ahora las estima como pérdidas, como algo no valioso. No está diciendo que esas cosas desaparecieron, porque ciertamente Pablo siguió siendo con ese origen y esa formación que él tuvo, pero está diciendo que cambió completamente su valor. Cuando yo lo comparo con Cristo, el valor de esas cosas no vale absolutamente nada. De eso nada me puede salvar, nada me puede justificar, nada me puede redimir, nada me puede acercar a Dios. Ninguna de esas cosas son realmente valiosas. Pablo estaba dejando de confiar en sí mismo para confiar ¿en qué? En Cristo, en el Evangelio. Jesús lo ilustra de forma perfecta en una de sus parábolas, en Mateo capítulo 13, versículo 44, si quieres leerla conmigo, Mateo capítulo 13, versículo 44, donde dice el Señor, haciendo comparaciones, dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran precio fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. O sea, dice, cuando yo descubro el Evangelio, cuando yo descubro lo precioso que es el Evangelio, en verdad ya nada es valorable, ya nada se puede comparar a lo glorioso que es encontrar a nuestro Dios y ponerle atención a Él como nuestra mayor ganancia en nuestra vida, como lo más bello, lo más esencial, lo más importante, más que mi familia, mis estudios, mis relaciones, mi trabajo, mi sustento. Cristo es lo supremo. Eso es lo que dice Pablo. Ahora Cristo es lo único a lo cual yo aspiro. Ninguna otra cosa más. Y entonces el apóstol Pablo va a continuar diciéndonos en los versículos 8 y 9, haciendo y aumentando más esta comparación entre lo que tenía y lo que ahora estima. Dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino lo que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Aquí Pablo nos dice entonces, primero, que él está dispuesto a sufrir la pérdida por un mayor tesoro. El mayor tesoro para él es conocer a Cristo. Su mayor tesoro es conocer al Señor, conocer quién es Él. Pablo renuncia a todo esto y dice, todas estas cosas no valen nada cuando yo veo que lo más importante y lo más esencial es conocer al Señor. Pero conocer al Señor aquí, por supuesto, no es algo meramente intelectual, no es información simplemente que yo saco, información que saco de libros, información que saco de ChatGPT, sino que es una relación con Dios. Conocer a Dios es una relación con Dios.
Y los cristianos, por supuesto, nos acostumbramos a veces tanto a la comunión que sabemos que tenemos con Dios, que perdemos el asombro de recordar que podemos tener una relación con Dios, una relación, deleitarnos con el Señor. Incluso Jesús dice que eso es la vida eterna. Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna consiste en esto, conocer a Dios de forma relacional y constante, en asombro y en deleite con Él. Eso es conocer a Dios. Y el autor de Hebreos también nos hace este contraste. En Hebreos capítulo 4, versículo 14, nos dice, teniendo pues un sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. O sea, el autor de Hebreos nos dice, miren, en el antiguo pacto, ustedes para ir a la presencia de Dios necesitaban intermediarios, necesitaban un templo, necesitaban sacrificios, todo eso era necesario para ir a la presencia de Dios. Sin embargo, en el nuevo pacto, ustedes ahora, por un sumo sacerdote perfecto, que se sacrificó por ustedes, que rompió el velo, ahora por medio de él, nosotros podemos ir a la presencia de Dios y tener una relación personal con él. Y por eso dice, ¿qué dice? Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia. Pablo no veía el conocer a Cristo como cualquier cosa, sino como lo veía como el tesoro más grande que nosotros como cristianos podemos tener. Relacionarnos con el Señor, conocer al Señor, deleitarnos en el Señor, disfrutar de la presencia con el Señor. Mi hermano, y aquí es donde debemos preguntarnos, ¿es realmente Cristo tu deleite? ¿Es realmente el Señor en tu relación personal con Dios tu deleite, tu búsqueda constante? Si dices sí en tu mente, entonces eso se ve concretado en hechos, se ve realmente en tu búsqueda personal de cada día, del deleite de querer conocer a Cristo a través de la búsqueda constante del Señor, de orar, de leer su palabra, no por mero obligación, sino por un deleite y un deseo de conocer a Cristo. Pablo quería conocer a Cristo y lo veía como un deleite, nosotros entonces también debemos verlo así. Y en la segunda parte del verso 8, Pablo reafirma aún más y dice que él lo ha perdido todo y lo tiene por basura. ¿Qué cosa tiene por basura? Todos sus logros. Todo lo que él pensaba que era importante, todo lo que él pensaba que era esencial. Pablo dice, cuando lo comparo con Cristo, es basura. Y cierto, siempre los estudiosos dicen aquí que la palabra en griego es fuerte porque alude a excremento. Es realmente nada. Es un excremento, dice, todos los logros personales que yo como Pablo tenía. Y él sin duda tenía cosas que perder, tenía relaciones que perder, tenía formación académica que perder, tenían cuestionamientos de los judíos que lo miraban a él como un ejemplo, pero sin embargo ahora como cristiano perdía todas esas cosas. Ya no se le veía como una persona respetable, sino que ahora al ver su vida decían, ¿qué pasó con esta persona? Que supuestamente era un celoso fariseo y ahora se ha vuelto cristiano. Y tenía entonces mucho, mucho que perder. Esto quiere decir que el apóstol Pablo había comprendido bien lo que era ser un discípulo del Señor. Ser un discípulo del Señor incluye perder todo. Incluye perder todas las cosas que para nosotros son valorables, importantes, esenciales. El apóstol Pablo sabía, ¿cierto?, de esta enseñanza del Señor. Por ejemplo, lo que el Señor le dice a sus discípulos en Lucas capítulo 14, versículo 26, que les dice, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Pablo sabía eso, y no lo sabía de forma teórica, sino que él mismo lo vivía. Él mismo decía, yo no tengo nada más precioso que Cristo. Y todo lo demás es basura cuando lo comparo con el Señor.
Y por eso él decía en Gálatas 2:20, versículo bien conocido, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo mi vida, sino que ahora en Cristo vivo mi vida. Todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que siento, todo lo que anhelo, todo lo que quiero es vivir para Cristo, vivir para Él. Así que, al igual que Pablo, mi hermano, tú puedes decir, ¿has renunciado a todo? ¿Has renunciado a todos tus logros? ¿Tienes por basura los títulos de este mundo? ¿Las cosas o los criterios de este mundo? No es que sean malos en sí, pero si tú los comparas con Cristo, no valen nada, hermanos. Y eso es lo maravilloso del Evangelio, que aquí podemos tener ingenieros, doctores, filósofos, intelectuales, y da lo mismo. Mi hermano, da lo mismo, porque somos uno en Cristo Jesús. Somos uno en el Señor. Y yo sé que quizás para los que han crecido en la iglesia es normal, quizás un poco más, pero para los que se han convertido de afuera es realmente impactante ver esa unidad de que en Cristo somos uno. De que no importan las cosas que el mundo nos pone como criterio, sino que todos somos uno en Cristo. E incluso los pastores son siervos del Señor, son esclavos de Cristo, llamados a servir al pueblo de Dios. Entonces, todos estamos sirviendo, todos queremos y anhelamos ser esclavos de Dios. Mis hermanos, hemos entendido realmente entonces que es basura las cosas que este mundo nos ofrece. Hemos entendido cuál es el costo de un discipulado cristiano. Sabemos que debemos entregarnos por completo al Señor. Pablo lo sabía, Pablo lo vivía, Pablo lo experimentaba y Pablo lo mostraba a través de su vida. Y Pablo dice en el verso 9 que él ha dejado o abandonado toda su justicia propia. Y aquí, cierto, nos pone en el corazón del Evangelio, que él dice que hace un contraste entre su propia justicia por la ley y la justicia de Dios que procede por la fe. Recordemos Isaías capítulo 64, verso 6. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Generalmente siempre pensamos en este versículo y decimos, bueno, nuestras obras que hacemos o que la gente hace para ganarse la salvación, ¿cierto? Pensamos, esas obras son obras que son trapos de inmundicia. Pero también las obras que hacemos como cristianos y que creemos que por esas obras podemos ser más aceptados o más amados por Dios. Y eso no es así. Nosotros simplemente hemos sido amados y escogidos por el Señor, por lo que Él hizo en la cruz. Y nada más. Nada más, mi hermano. No es por ninguna de nuestras buenas obras, ni siquiera por orar, por leer la Biblia, por asistir a la iglesia. Ninguna de esas cosas nos hace más amados del Señor. Es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, la que nos justifica y nos permite tener acceso al trono de la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros puede cumplir el estándar perfecto de la ley de Dios. Nadie de nosotros puede cumplirlo. Ninguno puede llegar a ese estándar perfecto y por eso necesitábamos un Salvador, alguien que cumpliera ese estándar, alguien que viviera de forma perfecta, de forma impecable, y entonces eso nos permite ser aceptados porque ponemos la confianza en Cristo Jesús. Por ejemplo, ¿qué pensamos cuando nos decimos uno a otro, tenemos que santificarnos, nos decimos? Tenemos que santificarnos. ¿Qué es lo que pensamos? La gente piensa, ¿cierto? Tengo que hacer más cosas, tengo que portarme más bien, tengo que quizás arreglar más mis lecturas bíblicas. ¿Pero qué deberíamos pensar? Deberíamos pensar en justificación. Santificación es justificación. Él nos justifica y como nos justifica, podemos a través de su Espíritu Santo que obra en nosotros ir a santificarnos. Pero no es algo que nosotros podamos hacer, no es algo que esté en nosotros naturalmente, sino que es el poder del Evangelio. Y por eso Pablo dice, ¿cierto? Contrastando aquí y diciéndonos, yo ya no dependo de mi justicia. Yo dependo de la justicia que procede de la fe en Cristo. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario, eso es lo que me da la esperanza, el descanso, la confianza, la plenitud que puedo tener en Él. Eso es, mis hermanos, el Evangelio. Pablo aquí mostrándonos el Evangelio, mostrándonos que Él no confía en nada más, no confía en ninguna otra cosa, en ningún logro de Él, sino que confía. E incluso lo que Él hace a través de su vida, Él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y lo que incluso he hecho ha sido la gracia de Dios operando y actuando en mi propia vida para gloria de Dios. Ha sido solamente Cristo, lo que Cristo hizo por ti
y no lo que tú haces por Cristo. Es simplemente su obra. Y entonces Pablo, ¿cierto?, nos muestra en los versículos 10 al 11 que entonces se conoce a Cristo, porque hay un deseo de conocer al Señor, pero también se conoce a Cristo en el sufrimiento y se conoce a Cristo que nos da, ¿cierto?, la esperanza en el Señor. Él nos muestra aquí el clímax y dice en el verso 10, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. ¿Cierto? Pablo nos dice que Él quiere conocerlo a Él y conocer el poder de su resurrección. Aquí Pablo expresa el deseo de conocer no solo en teoría nuevamente, sino que en la propia vida Él experimenta este poder, el poder del Señor. Este poder que nos va transformando, que nos va dando nueva vida, que nos permite vivir de una forma diferente. No se trata solo de creer en la resurrección como un hecho histórico, que ciertamente lo es, sino de vivir ese poder o vivir bajo ese poder de forma diaria. Es el poder que vence al pecado, que renueva la mente, que da fuerzas cuando estamos débiles. Efesios capítulo 1, versículo 19 al 20 nos dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, este poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Este es el poder de la resurrección. No es un poder abstracto, es un poder que actúa en nosotros. Es el Espíritu Santo actuando en medio de nosotros y llevándonos a vivir para su gloria. A veces los cristianos, ¿cierto?, nos engañamos y creemos que el mundo es más poderoso que nosotros, o las tentaciones, o el pecado, etcétera. Siempre hay ese engaño constante en nuestra vida, pero la Biblia nos dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y por tanto, tenemos la capacidad dada por Dios para vencer las tentaciones y el pecado. Y el mundo nos engaña. C.S. Lewis escribió un libro muy bueno que quizás deberían leer, Cartas del Diablo a su sobrino, en donde él cuenta cómo el ser humano es engañado de muchas maneras y de forma muy sutil con cosas que piensan que están bien, pero se va deslizando al pecado, se va deslizando al pecado. Ahí pone, él se imagina ciertos demonios que le van hablando al cristiano y lo van engañando y lo van deslizando lejos de la voluntad de Dios y creyendo que no tiene un poder cuando los cristianos tenemos poder no por nosotros, sino por lo que el Señor nos ha hecho. ¿No les sorprende a ustedes, hermanos, pensar cómo los cristianos en los primeros 3 siglos pudieron vencer al Imperio Romano sin tener ningún poder, ninguna influencia política, ningún templo, ningún instituto, ningún hospital, ningún apoyo del Estado? ¿No les sorprende pensar cómo el cristianismo avanzó en esos primeros 3 siglos? ¿Cuál es la explicación para pensar? La única respuesta es el poder del Espíritu Santo obrando en los creyentes. Actuó de tal manera que cambió por completo la historia. ¿Por qué? Porque el Señor le había dado este poder a los cristianos, que es el Espíritu Santo, actuando en sus propias vidas. Mis hermanos, creemos que realmente el Espíritu Santo actúa en nuestras propias vidas y que podemos vencer el pecado, las tentaciones que habitan en nosotros. Si realmente confiamos en el Señor, sabemos que Él va a obrar. Pero Pablo dice también aquí que Él va a participar de los padecimientos. Pablo no busca el sufrimiento porque sea masoquista, porque le guste, pero él entiende que parte del caminar cristiano es sufrir. Y él dice que participar en los padecimientos de Cristo significa identificarse con el Señor incluso en el dolor. El sufrimiento se convierte en un medio que Dios usa para llevar a cabo su voluntad y trabajar en el carácter cristiano. Fíjense lo que nos dice en Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. El apóstol nos está hablando aquí de la justificación y nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia
y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado y esperanza, y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Dice Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones, nos alegramos en sufrir. Yo creo que es difícil que alguno de nosotros diga eso, ¿no? Estoy feliz, hermano, estoy súper feliz porque estoy sufriendo. No sabe nada, me quedan 3 meses de vida, estoy súper feliz. Difícil pensar así, ¿no? ¿Sabe qué? Perdí el trabajo, estoy súper feliz porque perdí el trabajo. ¿Sabe qué? Perdí a un ser querido que amaba, así que estoy súper feliz, me estoy gloriando. ¿Ya? ¿Le gustaba la tortura del apóstol Pablo? No, sino que simplemente él entendía que el sufrimiento tiene un propósito, que es formar el carácter cristiano e identificarse con Cristo, en que él también padeció de los dolores, sufrió también. Y por eso, en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 13, nos dice, 1 de Pedro 4, 13, antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Le dice, mis hermanos, lo que tienen que hacer ustedes es gozarse y deleitarse porque hay un propósito detrás de todo. Detrás del sufrimiento hay un propósito. Uno de los libros que se está volviendo a leer es un libro muy bueno, se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, que fue un hombre que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, fue judío, así que obviamente estuvo torturado, sufrió, y él observó cómo la gente sobrevivía. Ese libro es para explicar cómo la gente sobrevivía o por qué algunas personas se echaban a morir, como se dice, y otras sobrevivían. Y él creó toda una teoría que es conocida en psiquiatría, y él observó, sobreviviendo obviamente él también, observó que la gente que más vivía era la gente que tenía un sentido para vivir, un propósito. Puede no ser la fe, podría quedarse el propósito o cualquier cosa, pero la gente que tiene un sentido y un propósito para vivir es la que más se esforzaba por sobrevivir. Y él explica en ese libro cómo el propósito a las personas le da sentido para seguir viviendo. Y por eso, como veíamos en el caso del principio, personas que no tienen propósito, obviamente su salida es la muerte. Incluso para ellos es un descanso y por supuesto es un engaño pensar que eso es el fin de todo, pero ese es el pensamiento que tienen. Pero él observó y dijo, cuando hay un sentido para sufrir, hay un propósito por el cual vivir. Y él muestra que es así. Y si en el mundo hay personas que se crean y se inventan su propio propósito para vivir, ¿cuánto más nosotros como cristianos? ¿Cuánto más nosotros si sabemos que Cristo realmente nos ha elegido, nos ha salvado, nos ha redimido y nos ha dado un propósito para vivir para su gloria? ¿Cuánto más nosotros entonces podemos decir, sufrimos, sí, enfrentamos dolor, sí, pero con un propósito? Y ese propósito es la gloria de Dios. Ese propósito es servirle al Señor para su gloria. Nosotros como cristianos, mis hermanos, tenemos el privilegio de participar de los padecimientos de Cristo. Cuando estamos, por supuesto, viviendo en su voluntad, nosotros participamos de los padecimientos de Cristo y podemos gozarnos y deleitarnos en eso, porque ha sido el propósito del Señor que nosotros estemos sufriendo para su gloria. Pablo entonces termina en el versículo 11 diciéndonos, ¿cierto?, que Él mira más allá del presente y fija su mirada en la resurrección futura. Esta esperanza que le da sentido a todo lo que Él vive, incluso el sufrimiento. El creyente sabe que el fin de esta vida no es el final y que hay una gloria que le espera. Hay una gloria, mis hermanos, que nos espera. Pablo lo dice en Romanos 8:18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que no ha de ser revelada. No son comparables. Yo sé, hermanos, en estos momentos que quizás sufrimos, nos cuesta creer eso, nos cuesta entender eso, nos cuesta observar eso, pero la verdad de la palabra es esta, que no se compara, ningún sufrimiento que tengamos ahora se compara con la gloria que ha de venir. Ninguno. Cuando estemos frente al Señor y miremos
a la luz de la eternidad nuestra vida, vamos a decir, no se comparaban, no eran nada. No era en verdad un gran sufrimiento, sino que no tenía puesta mi mirada en Cristo. No tenía puesta mi mirada en la esperanza que tengo de la resurrección de entre los muertos. No había una mirada en esa esperanza viva que nos dice también el apóstol Pedro. Recordemos que Pablo está diciendo esta verdad desde la cárcel. Él está nuevamente no cómodo, escribiendo, padeciendo y está diciendo, yo tengo una esperanza incorruptible. Incluso en este lugar, yo tengo una esperanza que no me deja simplemente echarme a morir, sino que al contrario, me gozo entendiendo que hay un propósito para mi vida. Mi hermano, entonces, como vimos al principio en esta historia de esta joven, que es terrible, el dolor, muchas personas viven también algún nivel de ese sufrimiento, pero como no tienen un propósito por el cual vivir, simplemente creen que esa es la mejor opción. Sin embargo, para nosotros, al igual que para Pablo, nosotros sufrimos por alguien. Sufrimos por un propósito definido que el Señor nos ha dado en su palabra. Y ese propósito es el Evangelio. Nosotros no podemos ganar a Cristo por nuestros méritos. Él simplemente ha hecho todo para nosotros que podamos ser salvados. Es su muerte, es su resurrección y es su segunda venida la que nos da la esperanza por la cual vivir. Y si ahora alguno de nosotros está sufriendo y se enfrenta a este dilema del sufrimiento, podemos mirar a Cristo y decir, bueno, lo entrego al Señor, lo dejo todo, lo pierdo todo, pero gano a Cristo, gano su propósito, gano su descanso, gano su esperanza, gano en Él, porque en Él tengo todo el propósito para vivir para su gloria y para su honra en medio de todas las dificultades que pudiera enfrentar como ser humano. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, porque sabemos que en ti tenemos todo, Señor. Gracias porque tú nos has bendecido con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque en ti hemos recibido la herencia eterna. En ti, Señor, tenemos la esperanza. En ti tenemos la vida, la verdad, la justicia, la misericordia. Todo está en ti, Señor. Y solamente queremos vivir en ti, Señor. No nos importan los títulos de este mundo, ni las cosas, Señor, que este mundo nos ofrezca. Solamente queremos vivir honrándote y glorificándote a ti, Señor. Sí, aún en medio del dolor y del sufrimiento, queremos aferrarnos a ti y a tu justicia, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque eso es lo que nos da esperanza y sentido para vivir, porque tú, Señor, realizaste una gran obra venciendo a todos los poderes de este mundo y humillándolos, Señor, para que en ti tengamos esta esperanza. Te damos las gracias, Señor, y te alabamos por este día y te pedimos que nos sigas ayudando y guiando siempre en todo. Pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén.